¿Qué tal, amados hermanos? Muy buenos días tengan todos ustedes. En este día les saludo en el amor de Cristo. También les mando un abrazo, hermanos. Pues ya ha llegado otro domingo más en el que vamos a compartir la palabra de Dios. Y también pues es grato para mí el poder tener ya la esperanza de que pronto nos volveremos a ver en la casa del Señor. Ya estamos más cerca de volver a reunirnos, de volver a vernos y pues platicar más de la palabra ya del Señor, pues ya en persona, hermanos. Si bien pues la escuela dominical no creo que se vaya a, a continuar como lo hacíamos antes, pero al menos por este medio vamos a seguir subiendo los videos, vamos a seguir compartiendo las escrituras, pero al menos pues ya nos volveremos a ver en la casa del Señor para adorarle, para darle gracias y poder alabarle juntos en un solo corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero por lo pronto, hermanos, pues vamos a continuar con las clases, con el tema que estamos viendo del libro de Colosenses. Todavía no hemos salido del tema de la avaricia. Yo espero que si no en esta clase, al menos en una más, yo creo que ya terminamos con este tema tan importante sobre la avaricia, hermanos, y sobre las cosas que nos enseña la palabra del Señor en relación al, al poder destructivo que tiene este pecado. Como cualquier otro pecado, la avaricia tiene ese poder destructivo en la vida de toda aquella persona que padece y sufre los embates del pecado, hermanos. Entonces la avaricia es un pecado más cuyas consecuencias hemos estado viendo a lo largo de las clases que hemos estado tomando y hemos visto las consecuencias terribles que causa en la vida de toda aquella persona que sufre de este pecado llamado avaricia, hermanos. Y no es una situación que pase desapercibida a nuestros ojos, sino hay que tener mucho cuidado con lo que nace y lo que brota en nuestro corazón. Pero bueno, por lo pronto vamos a continuar con el tema que estamos viendo. Estamos viendo ejemplos de personas que sufrieron, padecieron la avaricia, las consecuencias que llevó en su vida ese pecado. Bueno, nos falta comentar 4 ejemplos. El último ejemplo que les voy a comentar, pues es uno de los más importantes porque tiene mucha enseñanza en cuanto al pecado en sí. Bueno, vamos a continuar con ejemplo de estas personas. Vamos a tocar el tema de una persona que muchos de nosotros conocemos y tan solo con oír el nombre a nuestra mente viene traición. Pues yo creo que con esta palabra que les dije sabemos de quién vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito, a resumir un poquito de esta persona, ¿no? Y esta persona se llama Judas Iscariote. Recuerden ustedes quién es Judas. Judas era era uno de los 12 discípulos del Señor Jesucristo que andaba con él. Fue nombrado dentro del grupo de los 12, de aquellos seguidores del Señor que eran de su círculo más íntimo. Y pues uno de ellos era Judas Iscariote, ¿sí? Esta persona era, en base a lo que narra la Biblia, era un hombre de confianza del Señor Jesucristo. Inclusive una de las profecías sobre la traición al Señor Jesucristo habla de esta persona. No textualmente dice su nombre, pero sí habla de lo que iba a hacer esta persona, que iba a traicionar. Y era un hombre de confianza del Señor Jesús a tal grado de que él era el encargado de llevar la bolsa en donde llevaban el dinero, en donde compraban todas las cosas. Entonces él era el tesorero dentro de ese grupo de íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver que una de las cosas que no narra, pero están implícitas en la escritura, es que pues él andaba con el Señor, pero realmente no había creído, sino que él andaba por los milagros que hacía el Señor Jesucristo y podría entenderse que existe una posibilidad de que él se beneficiara de alguna manera y se aprovechara de los milagros que hacía el Señor Jesucristo para obtener algún tipo de ganancia. No lo sabemos, no lo dice, pero por la personalidad, por las características
de Judas Iscariote, y como lo narra la Biblia, que era, pues hay una probabilidad de que él anduviera con el Señor Jesucristo no por la fe en Jesucristo, sino por sacarle provecho de alguna manera a andar con el Señor Jesús. Entonces Judas Iscariote andaba con Cristo, pero no porque haya creído en el Señor. Inclusive el Señor Jesucristo dice, pero hay uno de ustedes que no es limpio. ¿Qué quiere decir eso? Que sus pecados no han sido perdonados y nunca se ha arrepentido. Pero andaba en el círculo íntimo del Señor. Entonces él era de confianza, él el tesorero del grupo. También menciona que él era avaro porque dice la escritura y lo describe como un ladrón. Él pues andaba en la bolsa donde tenía todo el dinero y de vez en cuando metía la mano y sustraía dinero y se lo embolsaba. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús no lo sabía? Obviamente ya lo sabía, pero pues él ya estaba... él ya sabía el Señor Jesucristo lo que iba a pasar, ¿no? Entonces él padecía el pecado de la avaricia y hasta el grado de ser ladrón, de obtener ganancias deshonestas, de obtener ganancias de un modo equivocado, robándole inclusive pues hasta al Señor Jesucristo de la bolsa del dinero que andaba. Entonces él era un ladrón, él robaba el dinero y traicionaba la confianza de su maestro. También menciona que por esa ambición, fue tanta la ambición de Judas que no le importó traicionar a Jesucristo, no le importó lo que fueran a pensar de él, no le importó vender su moral, no le importó vender sus valores a cambio de traicionar al Maestro, de traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos, conocemos la historia, cómo sucedió, no vamos a entrar a detalle en ese aspecto, pero a lo que me refiero es que a él no le importó con tal de obtener ganancias, con tal de obtener dinero, él fue capaz hasta de traicionar a las personas que confiaban en él, a las personas que lo amaban, a las personas que estaban junto a él. Eso provoca la avaricia, hermanos. Es una de las cosas que provoca la avaricia, que somos capaces de traicionar a nuestros seres queridos por obtener dinero. Así de grave es el pecado de la avaricia en el corazón de quien la padece. Traicionar a las personas que te aman con tal de obtener ganancias para ti mismo. Y conocemos el desenlace fatal de la vida de Judas. Judas, dice la palabra de Dios, que por el remordimiento que tuvo, fue y se colgó y se murió, ¿no? Entonces él no se arrepintió nunca de su pecado, simplemente el remordimiento de ver el sufrimiento del Señor Jesucristo lo llevó a colgarse. Él es un personaje que padeció avaricia. Otro personaje es un matrimonio, en Hechos capítulo 5. Vamos a entrar a este matrimonio y vamos a platicar un poquito más, porque es un poco más... si nosotros leemos Hechos 5, puede complicársenos un poquito esta historia de este matrimonio, porque es a veces muy crudo y no le agarramos bien o no le comprendemos qué fue lo que pasó. Pero vamos a estudiar un poquito esto. Bueno, el capítulo 5 de Hechos narra que había un matrimonio que vendió una propiedad que tenía, que tomaron parte de lo que vendieron y se lo entregaron a los apóstoles. Pero sucedió que el apóstol Pedro los confronta porque habían mentido en cuanto a lo que entregaron y cuánto era realmente en lo que lo había vendido. Y el caso que el matrimonio, ambos fallecen por haberle mentido a Dios. Aquí la situación se complica porque cuando nosotros leemos Hechos 5, no entendemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó, el por qué se murieron, el por qué el Señor tomó esa decisión, ¿no? Y nada más dice que le mintieron a Dios. A veces puede ser un poco extremo para nosotros leer Hechos 5 porque no le entendemos bien qué fue lo que pasó en ese momento y por qué se murieron. Pero bueno, ¿acaso la pregunta que podemos hacernos, qué fue lo que pasó? ¿Acaso estuvo mal que ellos tomaran parte del dinero de la propiedad que ellas vendieron y reservarlo y guardarlo para ellos? ¿Acaso estuvo mal que hayan hecho eso? Pues realmente no, eso no fue lo que pasó, porque inclusive el apóstol Pedro se los dice, les dice,
¿Acaso el terreno que ustedes tenían no era de ustedes? Antes de que lo vendan, ¿no eran de ustedes? Solo ustedes se lo pudieron haber quedado. O después de que lo vendieron, el dinero que ustedes obtuvieron de la propiedad, se lo hubiesen podido quedar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, para entender un poquito más qué fue lo que sucedió en Hechos 5, tenemos que irnos a un capítulo anterior y leer versículos anteriores. Bueno, en versículos anteriores nos narra y nos describe la situación económica de la iglesia inicial, de la iglesia primitiva. En esos versículos nos dicen que los discípulos vendían, quienes tenían propiedades, terrenos, casas o lo que tuvieran, iban y lo vendían para que la ganancia la donaran a la iglesia y los apóstoles se encargaran de repartir equitativamente en base a las necesidades de cada miembro de la iglesia y repartir a cada uno de tal manera que a nadie le hiciera falta nada. Dentro de esas personas que vendieron sus propiedades se hace mención de un hombre llamado Bernabé y dice que Bernabé hizo lo mismo, vino, vendió su propiedad, trajo el dinero a los pies de los apóstoles y lo se repartió en base a las necesidades de la iglesia. Sin embargo, después de mencionar inmediatamente a Bernabé, continúa el capítulo 5 de Hechos precisamente con una palabra que dice, pero cierto hombre. ¿Qué es lo que nos da a entender la palabra pero cierto hombre? Bueno, hace vamos a decir, una comparación entre lo que hizo el primero, que está hablando de Bernabé, y lo compara con otro hombre llamado Ananías. Eso quiere decir que algo que hizo Bernabé no lo hizo Ananías, porque hace una comparación y son personas con personajes opuestas. Personas opuestas en su actitud. Entonces tenían una actitud diferente ante este acto de entregar la venta de su propiedad para el bienestar de la iglesia. No lo hicieron, no hicieron lo mismo, ni tenían el mismo sentimiento en el corazón. Y eso es de lo que más o menos trata, bueno, es de lo que trata estos versículos de la Biblia. Dentro del contexto de la historia se hace evidente que el acto de Bernabé pues lo vio toda la iglesia y obviamente al ver lo que hacían pues elogiaban a Bernabé y veían que era un buen cristiano y él pues a veces uno hace las cosas pero no con la intención de recibir elogios de nadie, pero a veces pues los hermanos te dicen, no hermano, pues qué gusto me da haber visto que usted haga esto, o qué bueno, habla bien usted de su amor cristiano, de algunas situaciones, ¿no? Que están fuera de nosotros y no podemos controlar. Entonces se menciona el nombre de Bernabé por la acción que hizo de vender su propiedad y entregarla a los apóstoles. Y se comenta que lo que hizo Ananías fue con la intención de recibir el mismo elogio de parte de la iglesia. ¿Sí? De tal manera que cuando ellos entregaron el dinero y maquinaron entregar el dinero, pues su intención era más bien hacerlo para que viera la iglesia que ellos también tenían un buen corazón y que ellos, para que la iglesia viera que ellos también podían hacerlo, ¿no? Entonces lo que ellos buscaban realmente no era ayudar como tal a la iglesia, sino que lo que ellos buscaban eran el aplauso, la simpatía, el reconocimiento humano, el reconocimiento de la iglesia. Ellos buscaban esa parte. Por eso en el corazón de ellos hubo avaricia, porque ya una vez que vendieron la propiedad y vieron la cantidad de dinero que les dieron, pues en algún momento su corazón habrán dicho, oye, ¿sabes qué? Pues es mucho dinero lo que le vamos a dar a la iglesia. Mejor tomamos una parte, lo guardamos para nosotros y el resto que queda, pues se lo entregamos a la iglesia para que vean que también nosotros podemos ayudar. Entonces su actitud fue completamente diferente a las demás personas, porque todos venían y entregaban, dice, todo lo que habían vendido
lo entregaban a la iglesia. Pero este matrimonio no. Este matrimonio maquinó que una parte nada más le entregarían a la iglesia. No dice si era la mayor o la menor parte, pero al menos ahí comenzó el problema. Entonces su corazón se contaminó y así es como los confronta el apóstol Pedro y les dice, ¿por qué Satanás vamos a decir, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Por qué tentó tu corazón? ¿Por qué llenó tu corazón de avaricia para sustraer dinero de lo que tú ya habías dicho que ibas a dar a la iglesia? Por eso le preguntan, ¿acaso no era tu dinero? Entonces, ¿por qué mientes? ¿Qué te orilló a mentir que estabas dando todo cuando tú sabías perfectamente que no estabas dando todo? ¿No hubiese sido más fácil que haya dicho, bueno, hermanos, yo vendí mi propiedad y quiero compartir con ustedes la mitad de mi propiedad? O sea, yo creo que hubiese sido completamente diferente la situación y no hubiese sucedido porque iban a ser sinceros. O sea, yo vendí mi propiedad, pero quiero compartir con ustedes la mitad. El Señor Jesucristo nunca les dijo que vendieron y se quedaron pobres, sino que lo que el Señor Jesús quiere es ver hasta qué punto nuestro corazón es capaz de desprenderse de las cosas materiales. Y yo estoy seguro que el hecho de que muchos de los discípulos hayan vendido sus propiedades no se quedaron viviendo en la calle, pudieron haber tenido otra casa donde vivir, simplemente pensaban y sentían que las propiedades que tenían no les iban a servir o no las necesitaban, o tal vez decían o entendieron que la conformidad del cristiano con lo que tienen, con la casa donde viven, con el pan y todo lo demás pues es secundario y se puede pues usar para ayudar a otras personas, ¿sí? Pero Ananías y Zafiras no hicieron lo mismo, no lo hicieron de esa manera. Ellos le mintieron al Señor en cuanto a su ofrenda. Y esto a mí me dio pie a buscar en el libro de Eclesiastés, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque nosotros somos muy dados a hacer esto. Somos muy dados a hacer lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 y 7. Ese versículo nos dice a nosotros que tengamos mucho cuidado con lo que va a salir de nuestra boca. Que cuando nosotros vayamos al templo, cuando nosotros vayamos a adorar al Señor, que debemos de tener mucho cuidado lo que le vamos a decir. Y que cuidemos mucho las promesas que nosotros le hacemos a Dios. El ser humano, y hablando del cristiano también se da mucho, que cuando se siente en un problema o en una situación en la que necesita la intervención de Dios, en su desesperación, comete el error de ir y prometerle a Dios muchísimas cosas con tal de que Dios lo saque de su problema. Es muy dado a adelantarse, a hacer promesas a Dios. Y cuando el Señor los ayuda, cuando salen del problema, tendemos a olvidar lo que nosotros le prometimos al Señor. Tendemos a olvidar lo que salió de nuestra boca. El Señor jamás nos pide y nos exige que le demos algo, porque Él no necesita de nosotros absolutamente nada, sino por gratitud es que nosotros debemos darle al Señor. ¿Sí? Entonces cuando nosotros venimos y abrimos nuestra boca y andamos de bocones, porque no hay otra manera de decirlo, y en nuestra desesperación le prometemos a Dios muchas cosas. Y cuando pasa el tiempo, ya se nos hace pesado y como ya nos sentimos más tranquilos, se me olvida, o más bien hago como que se me olvida lo que le prometí a Dios. Pero hermanos, no estamos ante un hombre, no estamos ante un Dios que olvida las cosas. El Señor recuerda muy bien las promesas que le hacemos y dice la palabra de Dios que es mejor que si no vas a cumplir, mejor no le prometas nada. Y que si tú abres la boca y le prometes que vas a hacer algo o le vas a dar algo al Señor, es mejor que no se te olvide y que lo hagas pronto y cumplas con lo que tú le dices. Porque a Dios no se le olvida y en algún momento de su vida les va y nos va a exigir lo que le hemos prometido. Y nos va a reclamar cumplir con nuestras promesas. Y muchas veces, hermanos, son dolorosas porque a nosotros se nos olvidó
que le prometimos, pero a él no se le olvidó. Y exige que se cumplan las promesas. Y no porque él lo necesite, sino para que enseñarnos a nosotros que debemos aprender a tener verdad en nuestra boca y a cumplir con lo que decimos. Así que la consecuencia de este matrimonio fue la muerte. Y aparentemente podría decirse, y si leemos el versículo dice, oye, Pedro les profirió maldición. No, Pedro no tuvo nada que ver ahí. Pedro no dijo que se iba a morir. Cuando Ananías murió, Pedro no hizo nada para que muera. Si ustedes leen el capítulo 5 de Hechos, se van a dar cuenta que Pedro no dijo nada, sino que de la nada Ananías cayó frío. Y a Zafira, pues sí le digo, como le pasó a tu esposo, estoy seguro que te va a pasar a ti, porque tú también sabías y maquinaste con tu esposo no darle y mentirle a Dios. Así que, por deducción, Pedro determinó que a Zafira le iba a pasar lo mismo. Y así, dicho y hecho, pasó y cayó también muerto. Entonces produjo en ellos la avaricia de ya ver el dinero en sus manos, de determinar que no le iban a entregar a la iglesia de todo. Tal vez en su corazón en un momento habían dicho, sí, vamos a entregarle, pero cuando ya ven el dinero, y eso nos pasa mucho a nosotros, prometemos, sí, Señor, yo te voy a dar, yo voy a diezmar, yo voy a ofrendar, yo voy a... Pero cuando ya vemos el dinero en nuestras manos, entra en nuestro corazón la avaricia y decir, no, es mucho dinero esto, si yo se lo doy a la iglesia es mucho, así que mejor solo le voy a dar una parte. Así que tengamos mucho cuidado de lo que sale de nuestra boca y de la intención que tenemos en nuestro corazón. Porque recuerden que aunque a veces nosotros no hemos dicho lo que vamos a hacer, en nuestro corazón ya lo propusimos y si no lo cumplimos, pues hay de nosotros, hermanos. Bueno, el tercer caso de la tercera persona de hoy es Simón el Mago. Ese está narrado en el libro de los Hechos capítulo 8. Bueno, este libro de Hechos nos menciona a un personaje, a un discípulo del Señor llamado Felipe. Dice la escritura que Felipe fue a la región de Samaria a predicar el evangelio. Y en esa región había un hombre que se dedicaba a la magia y a los encantamientos y que engañaba a la gente y la gente lo seguía y le creía lo que hacía. Un día Felipe predicó el evangelio y dice la escritura que Simón también creyó en el evangelio. Inclusive hasta se bautizó, hermano, se bautizó. Y andaba con Felipe, donde andaba Felipe, él andaba con él. Entonces, cuando Felipe hacía milagros, pues Simón el Mago se quedaba atónito, se quedaba asombrado del poder de Dios para hacer las cosas. Un día, pues se entera Pedro, se entera Jerusalén de las maravillas que está haciendo el Señor Jesús en Samaria y envían a Pedro y a Juan para confirmar, ¿no? La fe de los que habían creído allá. Ellos llegan, imponen las manos, transmiten el poder del Espíritu Santo a las personas que aquí han creído en Cristo y lo ve Simón, ¿no? Y él, como tan acostumbrado que la gente está a manejar el dinero, pensó que podía comprar absolutamente todo con dinero, incluido la voluntad, incluida la gracia de Dios, los dones de Dios. Y comete el error de querer sobornar al apóstol Pedro y diciéndole, te pago si me das del poder que tú tienes para que yo también con la imposición de manos les dé el poder del Espíritu Santo. Y la reacción de Pedro fue inmediata, hermanos, fue de enojo y maldice a Simón y le dice que tú y tu dinero perezcan porque has pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Entonces Simón el Mago lo que hace es que, como está acostumbrado al dinero, piensa que puede sobornar aún a Dios con el dinero y pagar sus favores. Muchas iglesias desgraciadamente viven así, queriéndole pagar a Dios con cuestiones materiales sus favores. El Señor nos hace los favores porque es gracioso y misericordioso, no porque nosotros le demos algo. ¿Qué le vamos a dar al Señor? Absolutamente nada. Pero el caso de Simón es que estaba acostumbrado a manejar dinero y pensar que todo lo podía hacer con dinero. Inclusive hay una traducción, creo que es la traducción al lenguaje actual, en la que Pedro le dice
tu dinero perezca contigo porque has tenido envidia, pero una envidia mala de tener el poder de Dios en tus manos. ¿Para qué lo quería? No lo sabemos, simplemente decía que quería tener el poder y aún si podía comprarlo, lo iba a poder comprar. Entonces su avaricia por obtener el dinero hizo que peque contra el Espíritu Santo y pues lo único que le dicen, arrepiéntete y pídele perdón al Señor por si acaso Él te perdona, por si acaso Él te quiere perdonar. Pero bueno, en estos tres casos vemos que a veces sufrimos muchos de nosotros la avaricia, hermanos. Nosotros sin querer, podemos decir en algún momento, pues que yo no creo que tenga el pecado de la avaricia en mí. Pero ante esas situaciones, por ejemplo, una de esas, en el que queremos tener más dinero, o un ejemplo, por ejemplo, si a alguien le gusta jugar lotería, hermanos, tengan mucho cuidado. Si hay algún hermano que está escuchando esta clase que juega melate o le gusta jugar a la lotería mexicana o le gusta apostar dinero, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos, hermanos, y pidámosle perdón al Señor porque estamos a un paso de caer y dejarnos llevar y dejarnos seducir por la avaricia. Y hay muchas maneras de cometer avaricia, hermanos. Y vamos a tocar el punto en la próxima clase. Tal vez no, o tal vez sí, no lo sé. Pero hay muchas maneras de caer en el pecado de la avaricia. Hay muchas situaciones que pueden provocar en nosotros pues ese pecado de la avaricia. Y precisamente la siguiente narración que vamos a ver la próxima clase es una enseñanza del Señor Jesucristo, por boca del Señor Jesucristo, del cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros con el pecado de la avaricia, hermanos. Y debemos estar alertas. Y lo vamos a estudiar la próxima clase y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo enseña sobre ese tema tan delicado y que debemos prestar atención porque ni uno de nosotros estamos exentos a caer en ese pecado y a caer en el lazo de la avaricia que, como ya hemos estado viendo, tiene sus consecuencias y no son gratas, son consecuencias terribles en toda aquella persona que pone en su corazón el amor a las riquezas, porque el amor a las riquezas desencadena una serie de pecados que tienen, como ya vimos, terribles desenlaces en la vida de toda aquella persona que lo padece. Bueno, hermanos, la próxima clase yo les pido que vuelvan a leer el Lucas capítulo 12 del versículo 13 al versículo 21. Les repito, Lucas capítulo 12 del versículo 13 al versículo 21, en donde nos habla sobre el rico insensato. Al menos ese es el título que tiene su Biblia. Y vamos a platicar más desmenuzadamente sobre este versículo, que hay muchas cosas importantes que hablar de este versículo, porque no lo vamos a tomar como un simple ejemplo, porque ahí el que está hablando es el Señor Jesucristo, y por lo tanto Él nos va a enseñar muchas cosas que van a ser muy importantes para aplicar en nuestra vida y no caer en el pecado de la avaricia. Así que lo dejamos hasta acá, hermanos. Vimos hoy 3. Es difícil poder hacer resúmenes muy cortitos de tantas cosas que nos enseña la Biblia. Por mí fuera, yo pudiera seguir hablando y tardarme hasta 1 hora como lo hago en la escuela dominical, o hasta 1 hora y media. Pero por el tiempo que también, pues sé que ustedes tienen cosas que hacer, y por el tiempo que también me permite los videos de YouTube subir, que si los hago muy largos van a quedar muy grandes. Pero yo creo que por hoy es suficiente. Vamos a continuar ya con más calma y vamos a estudiar con más detalle lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar para estar preparados para cuando lleguen esos momentos de tentación por la avaricia. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Tomemos en cuenta todas estas cosas que hemos oído, que leemos en las Escrituras para nosotros. Aunque nosotros podemos decir, es que yo no lo padezco, sí, pero podemos padecerlo y podemos caer en la tentación. Entonces, estemos alertas, firmes en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la próxima clase platicamos ya
para terminar el tema de la avaricia y entrar a otro tema también muy importante y delicadísimo, y que nada más con que yo les diga que vamos a entrar a ver, van a decir, va a estar bueno. Y se trata del enojo y de la ira. Y esa yo creo que lo vamos a ver de esta clase que viene, ya en la próxima. Esta clase pretendo ya terminar avaricia y entrar la próxima a ver el tema, que también hay muchas cosas y muchos consejos en la palabra de Dios sobre el enojo y la ira. Así que me despido de ustedes, hermanos, en el amor de Cristo. Les mando un gran saludo, un abrazo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus hogares, en sus corazones. Y pues que Dios les bendiga y los cuide. Así que nos vemos, hermanos, en la próxima clase.